Qué bendición estar juntos una vez más. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Experiencia Vendimia, el podcast donde el Espíritu Santo nos reúne para ser llenos, transformados y enviados. Si es tu primera vez aquí, prepárate. Esto no es un podcast más, esto es un encuentro con el Dios vivo. Y si ya eres de la casa, sabes que cada episodio es como entrar al lagar. Vamos a ser exprimidos. Así que abre tu corazón, toma tu Biblia, tu café y vamos juntos a vivir la experiencia vendimia. Una cálida bienvenida a toda la audiencia a esta nueva inmersión profunda. Para quienes nos acompañan regularmente, ya es bien sabido que este espacio está diseñado para esa mente curiosa. Para el aprendiz constante que busca extraer, el conocimiento más sustancial de las fuentes, pero sin sentir el peso del exceso de información. Claro, sin sentirse abrumados. ¿Y es un privilegio estar en la mesa hoy? Totalmente. Y hoy tenemos en la mesa un ensayo teológico sumamente particular. Se titula 2, Renunciando a la impiedad. Es un texto fascinante. Lo es. Lo que hace que este documento sea digno de nuestra atención es cómo toma un texto antiguo, específicamente una carta bíblica escrita por el apóstol Pablo a un hombre llamado Tito, y lo deconstruye utilizando una metáfora visual muy terrenal. ¿Así es? El funcionamiento mecánico de las lámparas de aceite en la antigüedad. Muy bien, vamos a desempacar esto. Adelante. La premisa central del ensayo establece una imagen rotunda. Tener el aceite, que en el contexto de este documento simboliza la oración o la vida espiritual interna, carece de utilidad práctica si el cristal de la lámpara está completamente sucio. Exacto. Esa premisa inicial establece perfectamente el tono de lo que el autor intenta comunicar a lo largo de todo el texto. El documento se esfuerza en demostrar que, desde la perspectiva de esta carta antigua, la vida interior y la manifestación exterior son indivisibles. No se pueden separar. Claro, van de la mano. Totalmente. Desde un punto de vista puramente analítico, la meta de nuestro recorrido hoy es comprender la arquitectura de este argumento. No se trata de promover una doctrina religiosa, sino de, examinar cómo el texto define el acto de limpiar ese cristal. Y sobre todo el por qué, ¿no? Exactamente. ¿Por qué el autor sostiene que este ejercicio de purificación es vital cuando se contrasta con el ruido y la complejidad de nuestra vida cotidiana? Fíjate que el texto se ancla en la realidad mecánica de la época para construir su argumento, lo cual es muy visual. Antes de la electricidad, la iluminación dependía de estas lámparas de aceite, y la combustión natural generaba inevitablemente un residuo espeso y negro. El hollín. El famoso hollín. El documento señala que este hollín se adhería a las paredes de cristal. Si el dueño de la lámpara carecía de la disciplina para limpiarlo constantemente, el efecto era progresivo. Claro, no pasaba de un día para otro. Exacto. La luz pasaba de un tono naranja a volverse completamente opaca, hasta que la iluminación sencillamente desaparecía. ¡Wow! Desde afuera, la oscuridad era total. Y esto es clave, independientemente de si la lámpara estaba llena de aceite hasta el borde. Lo fascinante aquí es cómo la fuente toma esa realidad física, tan cotidiana para ellos, y la superpone al contexto histórico de la carta. Ajá. El autor nos recuerda que Pablo dirige sus palabras a Tito, quien estaba radicado en la isla de Creta. Y el ensayo describe a la sociedad cretense de aquel momento histórico como un entorno profundamente corrupto. Muy corrupto y cínico, según detalla el texto. Totalmente. Y el paralelo que el documento traza con las dinámicas modernas es agudo. Argumenta que en la antigua Creta, ostentar una etiqueta o llamarse cristiano resultaba ser la parte más sencilla de la ecuación. Cualquiera podía decirlo. Exacto. El verdadero conflicto, el desafío sustancial, radicaba en vivir de manera congruente con esos principios en un ambiente social que, empujaba activamente en la dirección opuesta. Esa congruencia parece ser el núcleo de todo el problema que plantea el autor. Y es precisamente ahí donde el documento introduce una reinterpretación teológica que desafía muchas nociones que tenemos hoy en día. Sí, es un punto de inflexión en el texto. Al citar el pasaje de Tito 2, 11 y 12, el autor rechaza tajantemente la idea de que la gracia funcione como una especie de, alfombra, diseñada para encubrir los errores o justificar las fallas humanas. No es para esconder la suciedad. Para nada. La metáfora que utiliza la fuente es muchísimo más severa. Define a la gracia no como un manto pasivo, sino como una espada. ¿Una espada?
Sí, una espada para amputar todo aquello que se interpone entre el individuo y la divinidad. Es una herramienta diseñada para cortar, no para esconder. Es una imagen fuertísima. Demasiado. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esta idea de amputar nos lleva directamente a la acción física y psicológica de limpiar el hollín del cristal. Y para articular cómo se realiza exactamente esa limpieza, el ensayo recurre a un análisis etimológico muy exhaustivo. El autor introduce el término griego arneumai. Arneumai. Que es la raíz original traducida en los textos como renunciar. El documento se detiene a diseccionar esta palabra. La define como la acción de decir no, de negarse o de ejercer un rechazo total. Un corte definitivo. Exactamente. Pero la distinción fundamental que hace el texto es de carácter legal y volitivo. Aclara que arneumai no describe un estado emocional. O sea, no es simplemente sentirse mal por algo. No se trata del remordimiento o de llorar por una acción. El autor lo categoriza como un acto legal de la voluntad humana, una decisión categórica e irrevocable que se ejecuta independientemente de los sentimientos del momento. El texto sugiere que esta decisión firme, esta voluntad, es la única manera de combatir un fenómeno que denomina ateísmo práctico. Un término que suena casi contradictorio. Suena como un oxímoron total cuando se habla de personas que se consideran creyentes. La fuente introduce la palabra griega asebeia, que se traduce como impiedad, pero la define de una manera muy terrenal. Significa vivir como si Dios no existiera. Y me parece revelador cómo el autor ilustra esto. No habla de personas que rechazan la religión en público, sino de individuos que, volviendo a la metáfora de la lámpara, tienen la lámpara llena de aceite, porque asisten al culto dominical. Claro, cumplen con el requisito. Cumplen el domingo, pero su cristal está cubierto de hollín porque el resto de la semana operan bajo este ateísmo práctico. Y el documento pone ejemplos súper específicos y contemporáneos. ¿Cómo cuáles? Menciona, por ejemplo, ignorar los principios éticos en las negociaciones comerciales, mantener conversaciones privadas destructivas o la manera hostil en la que se interactúa en las redes sociales. Esto plantea una pregunta importante al evaluar los argumentos del ensayo. Si el diagnóstico es el ateísmo práctico, ¿cuál es la metodología propuesta para desatascar la lámpara? Claro, la solución. Porque el documento no deja esto en el aire. Estructura un proceso muy claro de 2 pasos para efectuar la limpieza. El primer paso se define como identificar el hollín. Ver dónde está la mancha. Exacto. El autor argumenta que esto exige una auditoría personal rigurosa y carente de autoengaño. Implica analizar de manera muy objetiva qué hábitos rutinarios, qué círculos de amistades o qué formas de entretenimiento están generando la opacidad que oscurece el testimonio público del individuo. Y ese diagnóstico da paso a la intervención. El segundo paso es donde la analogía de la espada que mencionamos antes cobra sentido práctico. El texto lo llama ejecutar la negativa. El arneumai. El arneumai, exactamente. El argumento es que se debe utilizar el poder activo de la gracia para articular ese no rotundo justo en el instante en que el impulso natural, o lo que el documento denomina la carne, exige un sí. Y ahí la fuente establece una regla que no deje espacio para la ambigüedad en lo absoluto. Sostiene que si una persona se encuentra incapaz de negarse a una tentación específica, entonces esa persona no está operando bajo el control de la gracia. Ha cedido el control absoluto al impulso. La contundencia de esa regla refleja muy bien la postura del autor sobre la pasividad. El ensayo insiste en que la limpieza del cristal no es un proceso de ósmosis, sino de separación activa. Y utiliza referencias cruzadas, como 2 Corintios 6:17, para fundamentar esta idea de apartarse. El documento incluso conceptualiza un diagrama de la renuncia. Sí, ilustrando a la gracia como un muro de contención. Un muro entre la impiedad del entorno y la psique del individuo. Sin embargo, el texto advierte que este muro permanece inerte, como apagado, a menos que la voluntad de la persona lo active mediante el rechazo explícito y consciente. Es un trabajo activo. Es que hay una frase en el documento que encapsula esta fricción entre la teoría religiosa y la práctica diaria con una claridad asombrosa. Y para capturar el peso del argumento del autor, vale la pena citar esta línea textualmente para quienes nos escuchan. Adelante. Dice así:
Tu luz no brillará por lo mucho que grites amén, sino por lo fuerte que le digas no al pecado en la oscuridad. ¡Wow! Esa línea actúa como una bisagra perfecta hacia la siguiente sección del ensayo. Porque abandona la idea de la renuncia inicial para adentrarse en el concepto del entrenamiento continuo. Ya no es solo el corte, es lo que sigue. Exacto. El autor argumenta desde su marco teológico que, si bien la salvación inicial se postula como un acto gratuito, el mantenimiento de un cristal limpio, que es lo que define como santidad, demanda un nivel de esfuerzo extraordinario. El documento abandona el lenguaje puramente místico en este punto y adopta una terminología casi deportiva. Compara la disciplina espiritual con el régimen de un atleta de alto rendimiento. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos? El texto formula una idea muy atractiva. La gracia funciona como un elemento que rescata del lugar de origen, sí, pero simultáneamente opera como una fuerza que entrena para el destino final. Y para sostener esta dualidad, el autor regresa a las raíces etimológicas. Analiza la palabra griega paideuo, que tradicionalmente se ha traducido como instruir. Paideuo. Sí. El documento destaca que esta raíz es la misma que se empleaba en la antigüedad para describir la crianza holística o la formación disciplinaria de un niño. Interesante. Bajo esta óptica, el ensayo propone percibir a la gracia no como una doctrina estática en un libro, sino asumiendo el rol de una entrenadora personal implacable. Esta figura formativa tiene la tarea de instruir al individuo en 3 direcciones divergentes para lograr lo que el texto denomina el diagrama del equilibrio cristiano. Esas 3 direcciones delinean un mapa de comportamiento muy claro en el texto. La primera dirección que exige este entrenamiento apunta hacia el interior, hacia uno mismo. El documento lo categoriza como vivir con sabiduría, o, utilizando el término original, sófronos. Se define como la ejecución del dominio propio, la capacidad de mantener una mente sobria que no se deja gobernar por sus propios apetitos. El control interno. Y para ilustrar el peligro de ignorar este entrenamiento interno, el autor retoma la imagen de la lámpara con una advertencia severa. Señala que una lámpara sin control quema la casa. Claro, el fuego se desborda. La energía, si no está contenida por el cristal de la disciplina, se vuelve destructiva. Como respaldo a esto, la fuente cita el antiguo proverbio bíblico, Proverbios 25-28, que compara a un individuo carente de dominio propio con una ciudad cuyas murallas han sido derribadas, dejándola a merced de cualquier invasión. Y luego tenemos la segunda dirección de esta instrucción, que redirige el enfoque hacia el exterior, hacia la sociedad. El texto lo enmarca bajo el concepto de vivir con justicia, o dikaios. Dikaios. Así es. El argumento central aquí es que el objetivo de purificar el cristal no es generar un resplandor que ciegue a las personas alrededor con aires de superioridad moral. No, es proporcionar una luz que ofrezca guía y claridad. Una luz útil. Exacto. El documento presenta un ejemplo de integridad social que es difícil de ignorar. Postula que la verdadera justicia se manifiesta cuando los discursos de ética y moralidad proclamados durante los servicios dominicales coinciden milimétricamente con la honestidad con la que se pagan las deudas comerciales el lunes por la mañana. ¡Qué gran ejemplo! Es una exigencia de simetría absoluta entre el discurso y la acción, y el autor la fundamenta invocando a Miqueas 6.8, subrayando el imperativo de practicar la justicia y amar la misericordia en las interacciones humanas. La implicación directa de esto es que una desconexión entre la ética comercial del lunes y la retórica del domingo es un indicador infalible de una lámpara obstruida por el hollín. No hay de otra. Totalmente de acuerdo. Finalmente llegamos a la tercera dirección del entrenamiento, que apunta verticalmente hacia lo divino. El documento nombra esta dimensión como devoción o eusebos, que encapsula el concepto de la piedad. Y la descripción visual que el autor hace de esta tercera dirección es particularmente evocadora. La imagen es, en efecto, muy precisa. El ensayo describe la piedad como el acto deliberado de mantener el cristal de la lámpara orientado hacia arriba. Hacia la fuente. Exactamente. El objetivo es garantizar que la lámpara reciba la luz directamente de la fuente original, evitando cualquier tipo de refracción o interferencia terrenal. El autor apoya esta necesidad de enfoque vertical citando 1 Timoteo 4:7. El texto argumenta que la devoción requiere desechar narrativas inútiles o discusiones vacías, obligando al individuo a ejercitarse activamente en la piedad.
La tesis del autor es que solo mediante la integración de estas tres direcciones, el control interno, la justicia externa y la devoción vertical, el cristal se mantiene lo suficientemente transparente como para revelar la fuente original de la luz, en lugar de, exhibir las manchas acumuladas por la negligencia. Pero a ver, contemplar este nivel de rigor, la autoevaluación constante para detectar el hollín, el ejercicio de la voluntad para rechazar impulsos profundamente arraigados y mantener un equilibrio a tres bandas entre el dominio propio, la ética social y la devoción, parece requerir una cantidad de energía casi inagotable. Agotador, sin duda. El propio documento anticipa la fatiga que esta propuesta puede generar en las personas y aborda el problema presentando la pregunta definitiva. ¿Cuál es el motor, el gran porqué, que justifica semejante nivel de exigencia personal? Si conectamos esto con el panorama general de la teología expuesta en la carta, la justificación no se encuentra en el deseo superficial de alcanzar un perfeccionismo moralista. El documento recurre al versículo 13 del segundo capítulo de Tito para introducir un concepto que denomina expectativa escatológica. Expectativa escatológica. Suena denso. Lo es, pero el argumento teológico es fascinante. Señala que la motivación fundamental para rechazar el ateísmo práctico y mantener la lámpara limpia no radica en la búsqueda de aprobación social ni en el deseo de portar la etiqueta de buen ciudadano. Según el análisis de la fuente, el verdadero catalizador de esta disciplina es la profunda expectativa de la llegada inminente de alguien superior. Y ese sentido de anticipación introduce otra palabra del griego antiguo que la fuente utiliza para enmarcar la actitud mental requerida, prosdechomai. El autor dedica un espacio importante a desgranar las implicaciones de prosdechomai. El ensayo traduce este término como estar en vilo o mantener un estado de alerta constante. Describe la postura psicológica de un individuo que aguarda un evento crucial con una concentración indivisible. Una alerta total. Sí. El texto compara esta actitud mental con la de aquellos guardianes que aseguran que sus lámparas tengan aceite y los cristales estén pulidos ante la inminencia de la noche. El argumento subyacente sugiere que la carga de la disciplina, esta limpieza exhaustiva del cristal, deja de percibirse como un deber aplastante únicamente cuando existe una esperanza dinámica y vibrante en el horizonte. Para ilustrar esto, el autor utiliza una analogía sobre la hospitalidad que hace que este sentido de urgencia sea muy fácil de asimilar. Propone imaginar la preparación de un hogar ante la visita de un monarca. Claro. Si el anfitrión asume que el rey demorará meses o años en hacer su aparición, la inercia psicológica natural dicta una relajación de los estándares. El polvo se acumula en los rincones y el hollín oscurece el cristal de las lámparas, porque, seamos honestos, no hay un estímulo inmediato que provoque la acción. No hay prisa. Exacto. Sin embargo, si el anfitrión vive bajo la firme convicción de que la llegada es inminente, que el invitado ilustre podría cruzar el umbral en la próxima hora, la dinámica cambia drásticamente. El mantenimiento se vuelve una prioridad diaria. Definitivamente. El ensayo argumenta que la impiedad, ese hollín espiritual del que venimos hablando, prospera y se acumula de manera silenciosa precisamente cuando la mente humana pierde de vista la inminencia de esa llegada. Como remate a esta intrincada argumentación teológica, el documento ofrece una reflexión final que destaca por su riqueza conceptual. El autor afirma que la santidad es el lenguaje del cielo. El lenguaje del cielo. La lógica que presenta es de una simplicidad aplastante. Si la máxima aspiración del individuo es residir permanentemente en esa realidad futura, el curso de acción más coherente es comenzar a dominar la gramática y el vocabulario de ese lugar durante el tiempo presente. La pureza del cristal no es solo un requisito, es la práctica diaria del idioma que se hablará en el destino final. Es una forma sumamente estructurada de encapsular el mensaje del ensayo. Y para consolidar el valor de la información extraída hoy para quienes nos escuchan, el documento que hemos diseccionado presenta una tesis inquebrantable. La gracia, bajo esta lupa teológica, no es una concesión barata, sino que exigió el precio más alto. Así es.
El texto establece mediante su metáfora central que poseer el aceite interno, la intención o la espiritualidad privada, resulta estéril si la conducta externa está asfixiada por el hollín del ateísmo práctico. Una lámpara que opera bajo esas condiciones fracasa en su función principal de iluminar, y como ilustra gráficamente el autor, se limita a emitir humo tóxico y mal olor. El ensayo no termina en la teoría, sino que lanza un llamado a la acción inmediata, instando a tomar resoluciones hoy mismo para limpiar el cristal de aquellas influencias, hábitos y concesiones que difuminan y oscurecen el impacto que se tiene en el entorno. La exploración de los argumentos de este texto ha resultado ser un ejercicio analítico muy revelador. Y para concluir la revisión de este documento, vale la pena dejar sobre la mesa una última reflexión para quienes nos acompañan. Por supuesto. Su atención en el individuo, advirtiendo sobre cómo el hollín del ateísmo práctico bloquea la luz propia y arruina la congruencia personal. Pero al expandir las fronteras de esta metáfora, surge un escenario con implicaciones aún más severas. A ver. Si se asume que, en determinados contextos sociales o familiares, esa lámpara individual representa la única fuente de iluminación disponible en una habitación oscuras, ¿cuál es el daño colateral que sufren las personas alrededor? ¡Qué fuerte pregunta! Quienes intentan orientarse en medio de la penumbra depositan su confianza en una luz que, por negligencia o por capitular ante impulsos temporales, el portador ha decidido no limpiar. Cabe preguntarse si esa renuencia a confrontar el propio hollín es en última instancia la causa silenciosa por la cual otros terminan tropezando y lastimándose en la oscuridad. Una perspectiva que, sin duda, añade un peso considerable a la responsabilidad que el texto describe de manera tan gráfica. Agradecemos profundamente a toda la audiencia por sumergirse en este análisis detallado junto a nosotros. Esperamos que la deconstrucción de estas metáforas antiguas y sus incisivas aplicaciones modernas haya aportado conocimiento de valor, nuevas perspectivas para el pensamiento crítico y material abundante para la reflexión intelectual. Hasta la próxima inmersión profunda. Familia, llegamos al final de este episodio, pero no al final de lo que Dios comenzó hoy en ti. Lo que escuchaste no fue casualidad, fue Dios hablándote al oído, diciéndote te veo, te amo y tengo un propósito mayor para tu vida. Nos encontramos en el próximo episodio, porque el lagar nunca cierra y el vino nuevo sigue fluyendo. Esto fue una producción de Vendimia Church.